todas las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro, en la región y el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? AgroMP los recibe Mónica Gallo, quien les habla, Carlos Moreno, detrás de cámara. Y frente a ustedes, toda la información agropecuaria. El programa del día de hoy muy abocado a la tecnología aplicada al agro. ¿Por qué? Vamos a hablar de lo que dejó el Congreso Internacional de Silo Bolsa. También tenemos un remanente de una jornada más que interesante que se realizó en el campo experimental de INTA Barneche. Por lo tanto, ya comenzamos luego de ver a las empresas que nos acompañan. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado. Pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. ¿Estás construyendo o ampliando tu campo, industria o tambo? En Electricidad Lavalle tenemos todo lo que necesitas para que tu proyecto no se detenga. Herramientas, cámaras de seguridad, cables subterráneos, motores y mucho más. Con la mejor calidad y un asesoramiento personalizado, encontranos en nuestras 3 sucursales. Solicita tu presupuesto sin costo o visitanos en nuestra web. Electricidad Lavalle, la energía que hace crecer tu proyecto. Carpintería Rural, de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Comenzamos nuestro programa del día de hoy en el campo experimental de INTA Barneche, donde se realizó una interesante jornada. Ahí pudimos dialogar con uno de sus disertantes, estamos hablando del asesor privado Juan Elizalde, y analiza los ambientes destinados a la ganadería. Se sabe que centro de la provincia de Buenos Aires, donde estamos ubicados en este momento, es netamente o gran parte de la superficie está destinada a la ganadería. Pero realmente uno piensa en ser eficiente productor ganadero cuando hablamos del índice de preñez, cuando hablamos de los kilos obtenidos, pero cuando hablamos de agricultura destinada a la ganadería, ¿estamos realmente optimizando esos ambientes? ¿Estamos nutriendo bien? ¿Nos estamos perdiendo un potencial? Lo escuchamos.
En realidad uno las analiza como el partido de Bolívar, pero yo diría que esto también es extendible a otro partido, como puede ser Olavarría, como puede ser el partido de Deró. Si bien los suelos van cambiando, Bolívar tiene un tercio o a lo mejor un 40% de suelos clase 1, 2 y 3 y el resto son ganaderos, o sea, son 4, 5, 6 y 7. Entonces obviamente la ganadería ocupa un rol importante que no lo ocupa en el sentido productivo, es decir, la gente mira más a la agricultura y menos a la ganadería, a pesar de que el 60-70% de la realidad del partido es ganadera. Y a su vez, la ganadería está muy relacionada con otros recursos que no son estrictamente la ganadería. Uno diría, bueno, si el 60% del partido fuese campo natural, la principal comida de la ganadería es el campo natural. Cuando uno analiza a qué superficie destina la ganadería, y uno llega a la conclusión que el 55% por donde andan las vacas es en los rastrojos y un 30% en el campo natural. Quiere decir que también, y eso se debe a que faltan pasturas, y las pasturas no ocupan más si uno suma, digamos, las pasturas con alfalfa más verdeos, también no llegan al 12-13% de la superficie del partido, lo cual está muy desbalanceado hacia recursos muy de cría y no muy integrado con la agricultura, más allá de que pastorea un rastrojo, que si uno se pone a pensar de que para la agricultura pastorear un rastrojo es discutible, siendo el 55% de recursos, daría impresión que no habla muy bien ni de las pasturas ni del campo natural, pero no porque no se puedan lograr, sino porque no tienen superficie, no se le ha asignado superficie desde el punto de vista empresarial, o del punto de vista de negocio o de vocación, y se ha preferido, digamos, mantener todo eso cubierto con agricultura. Como las vacas están, porque en realidad el otro 70% del partido es campo bajo y tiene que tener campo natural, como la vaca está, en algún lado hay que tenerla. Y nuevamente, si es campo natural, poco cultivado, poco mejorado, poco fertilizado y demás, la carga es baja o se inundan, evidentemente hay que subir la vaca arriba a los rastrojos. Y al subir la vaca arriba a los rastrojos, más que una complementación, aparece un vicio, que no coman todos los rastrojos, que tampoco es bueno. Entonces es como que la rotación ganadera y la alimentación de la base ganadera está un poco desbalanceada de lo que debería ser. Para corregirla, obviamente hay que aumentar primero la productividad del campo natural. Yo tengo que tratar de que ese campo natural produzca mucho más, cambiándolo de especies, sembrándole diferidos. Diferido me lo puedo obviar porque le puedo comer rastrojo, pero por lo menos sí sembrándole una pastura, sembrándole promoción y demás para aumentar la participación del campo natural en relación a los rastrojos. Y segundo, fundamentalmente, aumentar la proporción de pasturas cultivadas, básicamente que ese 5% pasa a ser un 10, un 15% para mejorar un poco también la base forrajera y poder pasar a hacer otro tipo de actividades como la recría o la recría y el engorde, que son actividades que me parece que tienen que progresar no solo para gestionar el pasto, sino para también integrar la agricultura con la ganadería, porque es esa actividad la que me va a consumir grano, la que me va a permitir transformar grano en carne y es sobre todo la que me va a permitir también tener mejorada la cría, si se quiere, porque voy a recriar mejor las vaquillonas de reposición. Es decir, todo un proceso de integración que hoy no creo que se esté dando y que por lo tanto hace que la producción de carne también sea baja. Cuando es como que el productor ganadero no mira que esos kilos que se pueden lograr de más están arriba de la sembradora, o debemos pensar como el ganadero tiene que ser un buen agricultor, pero pensando en que lo que sembramos es kilos de carne. Sí, o sea, lo que sembramos es comida para producir kilos de carne. Entonces, son kilos de carne, la ecuación. Obviamente, al no ver esos kilos de carne, porque tampoco los mide, porque tampoco sabe cuánto produce, tampoco sabe cuál es su eficiencia, con cuántos kilos de comida gasta o produce un kilo de carne. Como no sabe nada de eso y como la agricultura se lo permite saberlo por rinde, cree que tiene mejor controlada la cosa en la agricultura que en la ganadería. Pero si bien eso puede ser así, es un defecto de mediciones y de descontrol con que lleva adelante la ganadería, viéndola como una actividad que no es competitiva con la agricultura. Cuando puestas en el mismo ambiente de la agricultura es muy competitiva, pero aunque quieran no ponerla en el mismo ambiente que la agricultura, por lo menos que lo dejen en el ambiente ganadero, que produzca más ese ambiente ganadero, que es muy poco productivo. Si nosotros acá tenemos pasturas que en los bajos dan muy poco, porque no se fertilizan, porque no se siembra la variedad adecuada, porque son muy viejas y no se renuevan, etcétera, 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 que hacen que decir, bueno, si no querés usar una loma para ganadería, cosa que es un error porque habría que integrarla con la ganadería, si no querés usarla, por lo menos mejorá bien la parte de los bajos.
Lo que pasa es que también acá hay como un temor a mejorar los bajos por miedo a que se inunden y demás, con lo cual, si no querés que te pase eso y no puedes evitar la inundación, justamente habla más a favor de integrarla con la agricultura. Es decir, bueno, que por lo menos en la época donde vos tenés el campo inundado, gran parte del campo inundado, puedas tener las vacas en una pastura de loma o en una cobertura, etcétera, etcétera, que te permita a mí mantener la producción y volverla al bajo cuando se vaya el agua. Si no, va a ser muy difícil. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría, haciendas generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314-427255, 426535, Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Continuamos escuchando a Juan Elizalde en esta segunda parte de la nota, siguiendo un poco con este hilo de conversación con el que veníamos. ¿Cuán eficiente es el productor ganadero y cuánto potencial hay? Se dice que este año es un gran año ganadero, pero sacando los números finitos, teniendo en cuenta que es una producción de largo plazo, se puede hacer mucho si se destina realmente nuestra producción a la ganadería. ¿Cuánto se pueden optimizar estos ambientes para tener realmente una óptima producción en este sentido? Yo creo que ahí es un poco la alternativa. Si tengo que saber a dónde estoy parado para decir qué hago con las vacas. Tener las vacas por tenerlas para perder plata no tiene sentido. Yo creo que vale mucho venderlas y hacer con esa plata otra cosa. Comprate un campo, y si tenés vacas y no la querés vender, por lo menos dale mayor eficiencia. Vende una parte de las vacas para poder sembrar una mejor pastura, total te quedás con las terneras y dentro de 2 o 3 años tenés el mismo stock de vacas. Tenés distintas alternativas para el que se quiera quedar. Para que se quiera ir, este es el mejor momento. Que se quiera ir en términos de que no produce, porque está alquilando un campo, bueno, listo, vende las vacas, trata de comprar el campo, no lo alquiles más, quédate con las vaquillones y dentro de un tiempo vas a tener campo propio con cría de vuelta. Para aquel que está en una senda más positiva, que está produciendo y siente que tiene una buena renta,
bueno, perfeccionarla, sembrarle más pasturas, mejorar los índices, mejorar la preñez, mejorar los destetes, mejorar el peso del destete. Entonces hay distintas estrategias para cada uno de ellos, dependiendo de dónde esté ubicado cada uno. El tema es que si yo no sé dónde estoy ubicado. En un momento, en una nota que le realicé a Darío Colombato, una de las palabras que dijo cuando hablamos del stock ganadero, no sé si hacen falta más vacas, hace falta que las vacas produzcan todas, dijo así. Porque, bueno, pero eso es una obviedad total. O exactamente, sea, bueno, pero a veces yo se creo dice que hay poco faltan las dos stock. cosas. Faltan más vacas y faltan que las que están produzcan más. Ahora hoy, con todas las herramientas que hay de tecnología, como la trazabilidad y demás, donde uno puede hacer una medición más finita y ver los números que reales da la ganadería y ver que lo que le damos de comer lo podemos ver traducido en carne, ¿por qué crees vos que el productor ganadero no termina haciéndolo? Yo creo que hay miles de motivos por el cual el productor no lo hace ni lo va a hacer tampoco. Es decir, hay un grupo de gente que está bien así y si no gana plata y está dispuesto a sacrificar calidad de vida, lo va a hacer. Hay mucha gente que teniendo un capital inmenso vive muy mal. Si en otra parte del mundo no tuviese un capital de 3, 4 millones de dólares, viviría en Ibiza, tendría un auto acá. Hay tipos que tienen 3, 4 millones de dólares y no salen a comer para no gastar. Entonces voy a decir, bueno, yo me puedo acomodar hacia eso y tomar la decisión de decir, no quiero arriesgar capital, si gano algo lo pongo en dólares abajo del colchón y si tengo que sacrificar mi calidad de vida, me la sacrifico. Desde ese punto de vista. Y otro punto de vista también hay que tener en cuenta que también no todas las empresas tienen la misma visión hacia la ganadería. Hay gente que dice, bueno, yo entre ponerle plata le pongo plata a otra cosa, no le quiero poner plata a la vaca y entonces eso hace que la gente no necesariamente vea la ganadería como el factor principal de crecimiento. Y aparte uno tiene que tener en cuenta todos los trastornos climáticos porque la ganadería generalmente se usa en los peores ambientes que son los más susceptibles a la sequía, a la inundación. Y nosotros estamos acá quejándonos de una baja producción en el Partido Bolívar que tiene el 72% de destete. El de la media nacional el 65%, o sea que Bolívar está por arriba de la media. Encima, Sin estamos embargo, bien. Encima estamos menos mal. Hay provincias que tienen el 45%. Pero cuando uno ve a la que tiene 45, hay trastornos climáticos, porque la vaca nace en el monte, hay pumas, hay sequía, hay garrapata, y también nace en campo que no tienen aguada, porque nadie le puso una aguada. Entonces, en la misma zona vos tenés gente que tiene problemas, aunque lucha contra esos problemas, gente que no tiene problemas, porque no tiene monte, no tiene nada, pero no le invierte nada, y gente que se preocupa. Por eso es una cuestión muy personal, muy de cada empresa. Por eso, para que cambie un porcentaje de destete es imposible, porque vos tenés que lograr que el 60-70% de la gente haga lo mismo. Y no lo va a hacer, lo va a hacer el 5, el 10%, el que tiene el 5, el 10, 20% de las vacas. El otro tren está en manos de gente que no tiene esa intención. Y después hay otro problema grande que nosotros nunca vamos a alcanzar los índices, que lo ve como tan obvio por el otro lado, porque el productor argentino tiene una idiosincrasia distinta al productor americano. O sea, el productor americano vive en el campo, y si esta noche sabe que una vaca va a parir, se queda esperando a que para o la lleva abajo del galpón para que no le agarre la nevada. El productor argentino no vive en el campo y no sabe si esta noche va a parir o no. En todo caso va a ir mañana y va a encontrar el ternero nacido o muerto o que se lo comieron, no lo encuentra porque se lo comieron los pumas. Entonces tampoco nosotros nunca vamos a llegar a tener los índices que tienen otros países porque nosotros tenemos un estilo de vida que nos lleva a que el productor no esté al lado de las vacas. Y llevas muchos años en esto para ir finalizando y hablando de estos cambios culturales que vos planteás. Sí. ¿Dónde entra el recambio generacional? ¿La próxima generación que viene con otra mente? ¿El joven se va a involucrar o no? Yo creo que va a haber que generar una estrategia de asesoramiento y de tecnificación que conduzca o contenga o contemple la idiosincrasia de los jóvenes, que no es esta. Es decir, muy probablemente tengamos que trabajar más a nivel de redes, a nivel de mensajes cortos, a nivel de grupo de asesoramiento, a nivel de involucramiento en cuestiones de la generación Z y no de la nuestra. Es decir, yo creo que probablemente dentro de 10 años estas jornadas no se van a hacer más, porque los jóvenes no sé si van a venir porque tienen otra forma de comunicarse que no es esta. Si vos te fijás acá, los jóvenes que han venido son los de la secundaria, pero porque están. Pero no han venido jóvenes que estén en el poder de decisiones dentro de los 20 años. Vos notás gente acá que tenga 30 o 40 que viene a ver con el padre cómo van a pasar este cambio sucesorio. Probablemente porque haya que trabajar a otro nivel para darle importancia
a que ese joven admita y tome la tecnología de una forma más rápida de lo que se toma acá. Desde ya, muchísimas gracias, un placer. Por favor. Cambiamos de escenario, nos trasladamos ahora a Balcarce, donde se llevó a cabo el Congreso Internacional de Silobolsa. Detalles llamativos. Por un lado, la gran cantidad de extranjeros que vinieron a nutrirse de esta información. Por el otro lado, es increíble la tecnología aplicada a lo que es el sistema de almacenamiento con silobolsas. Uno de los disertantes, Héctor Malinarich, asesor privado. Y comenzamos por el principio, la logística, las buenas prácticas al momento de realizar un silobolsa. Yo bien se lo menciono en la nota, en la primera pregunta. Al principio estaba destinado a ciclos cortos de almacenamiento, eso cambió. Y hoy cada vez es más exigente el productor cuando hablamos de la calidad del producto. Marcelo y Oscar Muñoz, última tecnología en conservación de forrajes, ensilado de pasturas, maíz, sorgo, avena y cebada, búnker, embolsado y aéreo. Marcelo y Oscar Muñoz, mayor eficiencia en conservación de forrajes. Edison 358, teléfono 02314 1551 3017 1551 3019, Bolívar, Buenos Aires. Un manejo eficiente en el tambo es fundamental. Conozca sus datos productivos y mejore el rodeo a muy bajo costo. Equipo de trabajo a campo, profesional y responsable. Realice el control lechero. Trabajo en silobolsa desde mitad de la década del 90, cuando empezamos con el desarrollo del silaje de grano húmedo, y después evolucionó sobre el fin de la década del 90 en el almacenamiento de grano seco, y a partir de ahí ya me dediqué casi con exclusividad o en gran parte del tiempo en el almacenamiento de granos secos, como herramienta de almacenamiento, como herramienta de logística. Y a través del tiempo también se fue dando esto de que al principio era por un periodo corto, para húmedo, para forraje, y hoy fue evolucionando como un sistema de almacenamiento más a largo plazo, y siempre la calidad del producto debe ser cuidada. Por lo tanto, al momento de hacerlo es crucial. Lo que se hace al momento. Mirá, la evolución, o sea, el gran empuje que tuvo la tecnología de almacenamiento de grano seco fue básicamente la crisis de 2001, donde ya en el 2000, no el 2001, empezaban a quebrar fundamentalmente pequeñas cooperativas y pequeños acopiadores, donde desaparecían de la noche a la mañana con el grano del productor almacenado. Entonces, fue un poco una herramienta de necesidad para proteger el producto que tenían. A partir de ahí, el uso hizo que haya una tendencia a tomarle más confianza a la tecnología. Yo me acuerdo cuando empezamos a desarrollar esto por aquellas épocas, tipos que te decían, te miraban feo y decían, yo no voy a tirar en un sachet de leche gigante el grano en el medio del campo. Cuando lo precisaron y le fueron tomando confianza y vieron que era más fácil que lo que ellos pensaban, y que el grano se mantenía hasta mejor que en los propios silos convencionales, lo que vos decís, empezaron a aumentarlo, a tomarle confianza, a no tener miedo, a estar apurados en sacárselo de encima, sino a esperar un buen negocio, y fue aumentando los volúmenes, la confianza, también la calidad y los vicios, que un poco lo que llevó a la charla mía de hoy a la mañana, que era eso, tratar de intentar empezar a corregir algunos vicios en la confección del silobolsa. Cuando hablamos de esos vicios, ¿cuál es el más común y el más peligroso? Mira, el más común es, como lo dije en la charla, es la planificación. No se planifica, se hace de un día para otro. Y esa es la gran ventaja de la tecnología, pero por otro lado también te hace incurrir en errores. No tenés un buen piso preparado, entonces pones el silo sobre un rastrojo que te rompe una bolsa, no lo emparejas bien, no haces una buena lámina, entonces te van quedando en muchos desniveles, eso te genera
bolsas de aire interno que te generan mayor condensación, no se cierran bien, cuando se termina se deja medio suelto el cierre, se cierra pero queda ahí medio tirado, entonces se acumula agua, como queda suelto se producen algunos agujeros, entonces esa agua que se amontona en las puntas entra en el silo bolsa y corre por el silo bolsa según cómo esté orientado. Los inicios suelen ser complicados porque por ahí se hacen muy cortos y sobreestira el silo. En términos generales, la estadística dice que no son altamente significativos, por lo cual la tecnología fue creciendo. Si fueran catastróficos, la tecnología hubiera ido para atrás. Pero lo que sí sucede es que nosotros podríamos eliminar pérdidas pequeñas que se pueden producir y que eso es el producto que se pierda dentro del silo bolsa, es un producto que ya está pago, porque la inversión total ya se hizo. Entonces lo único que tenemos que hacer es almacenamiento. Entonces, a partir de ahí, claramente es salvar lo que ya produje. Entonces, esa es un poco el arte de almacenar, tratar de mantener todo lo que produje con una calidad lo más parecida posible al día que lo produje, al día que lo coseché. Tal vez a aquel silo bolsa utilizado para el almacenamiento de los forrajes, llámese feedlot y tambo, que son los más comunes, ¿no? Sienten que por ahí, como es pasto, soy un poco más ardido, dirían los gauchos, un poco menos ardido, un poco más calentito, un poco más brotado. ¿Qué le va a hacer la diferencia? Bueno, porque en el grano se me hace que es más finito, se mira mucho más el detalle, bueno, es más delicado. Paradójicamente, es mucho más sensible el silaje por el hecho de tener mayor humedad. O sea, un grano tiene 15% de humedad, 14% de humedad. Un silo tiene 65% de humedad. Por lo tanto, es un material muchísimo más inestable. Hay que cuidar mucho más los detalles. Por otro lado, también es cierto que al tener más humedad se produce mayor cantidad de ácidos y esos ácidos colaboran en el almacenamiento y en la no proliferación de hongos y bacterias adentro del silo. Pero sí, el agricultor es un poco más cuidadoso que el ganadero. Entonces, normalmente se va a preocupar un poco más por la prolijidad, por mantenerlo y por revisarlo. No por ser un poco más cuidadoso que el ganadero, lo hace como debiera. Pero, bueno, lo hace un poquito más, pero sí. Continuamos dialogando con Héctor Malinarich. Y hay factores externos que exceden a nuestras posibilidades. Mencionamos la piedra, ¿no? Es un fenómeno climatológico que se está dando lamentablemente de manera frecuente. Bueno, uno tiene que saber que es una de las debilidades con las que contamos al momento de optar por este sistema de almacenamiento. ¿Qué se puede hacer ante este caso? Bien lo menciona Héctor, la evaluación inmediata y la toma de decisiones. Pero es importante, y lo resalta, la inmediatez. Pasan días, se degrada el producto que queremos almacenar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos factores al momento de optar por este sistema de almacenamiento. Uno de los problemas también que son externos, a más allá de la práctica, y es externo, hoy las condiciones climáticas están viendo grandes pedradas, por ejemplo. Sí. Y están ocasionando daños en los silos. ¿Qué repercusión directa o qué se puede hacer ante ese escenario? Ya está, me cayó una piedra. A ver, lo externo no lo manejamos. No. ¿Sí? Sobre todo lo que tiene que ver con lo climático no lo manejamos. Lo que tenemos que saber es que tenemos limitaciones. Y esas limitaciones las tenemos que asumir. Si te cae piedra, si es un granizo fino, te diría que no vas a tener problema. Pero lo que hay que hacer, una vez que te cae una piedra, tuviste un evento de piedra, es ir al silo y verificar si hubo roturas o no hubo roturas. Yo te diría que si la piedra tiene un tamaño de 2-3 centímetros, no tenés cómo no tener algún daño. Y cuando tenés algún daño, lo que hay que hacer es asumir que tenés un daño y decidir en el momento qué vas a hacer. Si le vas a poner otra bolsa, o sea, vas a poner una extractora y vas a pasarlo a otra bolsa,
o vas a vender el producto, pero no lo podés dejar en la misma bolsa. Lo que hacemos, y digo lo hacemos porque me siento involucrado dentro de esto, es que buscamos excusas. No se rompió tanto, la voy a dejar. Error. Voy a pensar mientras tanto. Error. O sea, por más doloroso que sea, en el momento tenés que decidir. Particularmente, mi orientación a un productor sería, si tenés un precio relativamente bueno, Y podés sacarlo del campo sácatelo del campo, y vendelo. vendelo. Y después ves en qué lo invertís. Porque está claro que el silobolsa es una herramienta para manejar el flujo financiero. Entonces, cuando vos tenés que vender, cuando vos no lo tenías programado, tenés que saber qué vas a hacer con eso. Entonces, cuando decidiste sacarlo, vendelo mientras esperás la transferencia del comprador, andá buscando a ver qué insumo vas a comprar ¿Dónde vas a invertir? o dónde vas a invertir esa plata para no tenerla estable. Aunque hoy un plazo fijo por ahí te rinde más que otra cosa. Y para ir redondeando, te traslado al operario, al contratista, a esa maquinaria que se traslada campo a campo, porque generalmente es raro que un productor agropecuario tenga todo el equipamiento. Se contrata, se terceriza el servicio, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que se ven cuando hablamos de las maquinarias para el uso de embolsado? Yo te digo, soy un convencido de que todo productor debería tener una máquina embolsadora. Todo contratista de cosecha debería tener una embolsadora. Y te diría que todo comprador de grano debería tener una embolsadora. El productor en general tiene una tendencia, y esto es universal, no es el productor argentino ni bonaerense, es universal en todos lados. Sí, porque hoy es un congreso internacional, se ven otras experiencias. Mide lo que le cuesta cuando tiene que pagar, cuando tiene que sacar dinero del bolsillo y pagarlo, cuando tiene que firmar un cheque y pagarlo. Cuando tiene una pérdida no se da cuenta. Una máquina, te dicen, son caras. Al lado de cualquier cosa, una máquina embolsadora es baratísima. Y al lado de cualquier pérdida. Entonces, cuando vos te encontrás en el campo con situaciones de emergencia que no las tenías previstas y tenés que cosechar, tenés la máquina. Vas, compras una bolsa y listo, la haces. O sea, en esa parte creo que deberíamos cambiar un poco la cabeza y saber que la máquina embolsadora y 10 bolsas o 5 bolsas en el campo tiene que haber siempre por las dudas. Por las dudas. Esa es, a mi entender, una de las decisiones empresariales más inteligentes que un agricultor puede tener. Porque de esa forma vos te asegurás. El resto es barato. Hoy charlaba con unos chicos de Brasil que les decía, en un silo entran entre 50 y 75 mil dólares según el grano. ¿Sí? En una hectárea entran aproximadamente entre 25 y 30 bolsas. ¿Sí? Bueno. O sea, que vos en una hectárea, ¿sí?, tenés 2 millones de dólares. ¿Cuánto vale una máquina? Claro. ¿Cuánto vale un silo bolsa? Entonces, seamos inteligentes, analicemos fríamente, no emocionalmente, no fijándonos en el cheque que firmamos. Claro, es el costo del envoltorio del regalito. Exactamente, pasa por ahí. Creo que eso empresarialmente es algo importante de tener en cuenta. Los contratistas, si piensan que una máquina cosechadora hoy, con su equipo periférico, supera el $1.000.000, si tiene que parar porque no tiene camino o porque no tiene camión, tener una máquina que es un seguro para seguir trabajando, después se lo va a cobrar el trabajo al productor que lo contrata. Pero él se asegura de que su máquina trabaja el 100% del tiempo. Eso es impagable. Totalmente. Y ese, cualquier contratista de cosecha sabe
que él no puede tener una máquina de $1 millón parado o un equipo de $1 millón parado. Todos esos análisis creo que es inteligente empresarialmente tenerlos siempre en cuenta y aprovechar, corregir los vicios y hacer bien el trabajo. Desde ya, muchísimas gracias. Hasta un cierre le puso. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. ¿Estás construyendo o ampliando tu campo, industria o tambo? En Electricidad Lavalle tenemos todo lo que necesitas para que tu proyecto no se detenga. Herramientas, cámaras de seguridad, cables subterráneos, motores y mucho más. Con la mejor calidad y un asesoramiento personalizado, encontranos en nuestras 3 sucursales. Solicita tu presupuesto sin costo o visitanos en nuestra web. Electricidad Lavalle, la energía que hace crecer tu proyecto. Carpintería Rural, de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabres García y Las Heras. Teléfono 2314-420300, Bolívar. La investigadora Bernadette Abadía de INTA Balcarce, otra de las disertantes que se dieron cita en el marco de este congreso. Por un lado, embolsamos, ya tenemos todo listo. Por el otro lado, ¿qué metimos adentro del silo bolsa? Aparte de los granos, aparte de la materia húmeda, pero sobre todo cuando hablamos de los granos, que vos decís, ¿ves los granos? No, pusimos un ecosistema que hay que monitorear, que sigue trabajando dentro de este silo bolsa. A simple vista no se puede ver todo lo que pasa ahí adentro, pero pasan cosas. Por lo tanto, ¿cuántas herramientas realmente hoy tienen los productores para poder seguir haciendo un monitoreo? Pero lo importante es saber que ese ecosistema trabaja y saber que hay que monitorear y cuáles son las herramientas que debemos utilizar para tener un producto final al momento de la venta en óptimo estado.
Marcelo y Oscar Muñoz. Última tecnología en conservación de forrajes, ensilado de pasturas, maíz, sorgo, avena y cebada, búnker, embolsado y aéreo. Marcelo y Oscar Muñoz. Mayor eficiencia en conservación de forrajes. Edison 358. Teléfono 02314 1551 3017 1551 3019. Bolívar, Buenos Aires. Un manejo eficiente en el tambo es fundamental. Conozca sus datos productivos y mejore el rodeo a muy bajo costo. Equipo de trabajo a campo, profesional y responsable. Realice el control lechero. La idea es justamente cambiar un poquito la mirada, ¿no? Porque uno puede tender a pensar que una vez que uno embolsó el grano, verlo como si fuera un producto terminado, inerte, que ya está simplemente adentro de su envase. Y lo cierto es que nos estaríamos perdiendo gran parte de la película, porque ahí adentro están conviviendo muchos seres vivos, principalmente el grano, que es el que ocupa el mayor volumen adentro del silo bolsa, pero el grano viene siempre acompañado por microorganismos, o sea, formando una sociedad prácticamente indisoluble. Es imposible pensar en cosechar granos libres de microorganismos, y además, bueno, los insectos que atacan el grano almacenado. O sea, por un lado, esos serían los tres componentes, lo que llamamos bióticos, vivos de este ecosistema, que van a interactuar con el medio físico, lo que llamamos los componentes abióticos del ecosistema, que son principalmente el aire. Pensemos que adentro de la bolsa hay aproximadamente un 40% de aire, y ese aire... A mí no se me hubiera ocurrido que había tanto aire adentro. Sí, correcto. A pesar de que no parezca, y dependiendo del grano, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero aproximadamente el 40% de todo ese volumen es aire. Ese aire está a una determinada temperatura, una determinada humedad y tiene una determinada composición de gases en cuanto a oxígeno y dióxido de carbono. Y bueno, todos esos factores abióticos van a estar permanentemente interactuando con esos seres vivos, favoreciendo o desfavoreciendo su desarrollo y, en el caso del grano, su conservación. En la mente de alguien que no entiende mucho, se puede ocurrir que cualquier bichito que entra al silo bolsa, está oscuro, no tiene tanto aire, nunca se me hubiera ocurrido, y se muere, se va a ahogar. Pero lejos de eso se hace un microclima que puede llegar a ser una proliferación de los mismos. Exactamente. En general, cuando el grano se embolsa muy húmedo, es como que liberara parte de su agua en forma de vapor al ambiente. Al generar un ambiente húmedo, lo que llamamos un ambiente con una humedad relativa alta, bueno, eso es muy propicio para el desarrollo de los microorganismos. Los microorganismos van a tener una condición ideal para desarrollarse y reproducirse. Si a eso le sumamos el efecto de la temperatura, como puede ocurrir con los silobolsas que se arman durante el verano o en las zonas más cálidas del país, bueno, ahí la temperatura actúa como un acelerador de todos esos procesos metabólicos de los microorganismos que ocurren a expensas de la calidad del grano, ¿no? Porque los microorganismos, en definitiva, se alimentan de las reservas del grano y estropean la calidad, que es lo que a nosotros nos interesa conservar. Ya me llevo una buena práctica de manejo, que es controlar que el grano tenga la temperatura adecuada al momento del almacenamiento. A la temperatura, no, a la humedad adecuada al momento del almacenamiento. Exacto. Por supuesto que depende del grano, no es lo mismo soja que maíz, que trigo, que arroz, que bueno, la diversidad de granos encima, que los ambientes son tan diversos en nuestro país que se siembra de todo y se cosecha de todo. Exacto. Pero bueno, para tener una referencia que sirva como una guía práctica, todos los productores de granos conocen lo que son las normas de comercialización y la humedad de recibo. Si uno pudiera elegir, trataría de embolsar 1 o 2 puntos por debajo de lo que es la humedad de recibo para cada grano. A veces no podemos elegir, a veces tenemos que cosechar un poco más húmedo de lo que nos gustaría, pero bueno, teniendo en cuenta que esa no es una condición ideal. Y el tema de la temperatura, bueno, mucho no lo podemos controlar. Sí podemos controlar la temperatura al momento del embolsado. Si pudiéramos elegir una hora fresca del día para cosechar y embolsar, sería mejor que elegir una hora, digamos, más calurosa, porque todo ese calor va a tardar en disiparse y va a estar generando un clima propicio para la proliferación de todos estos microorganismos. Pero después, una vez que estos microorganismos proliferaron o coparon el silobolsa, ¿es más complejo o se puede solucionar ese problema? El deterioro es acumulativo. Todo lo que hay que hacer es enfocar en la prevención, porque una vez que uno embolsó grano húmedo o está en una zona cálida, bueno, todo eso va a tender a acelerar procesos de deterioro.
Una ventaja que nosotros siempre le resaltamos al silo bolsa es que al ser un almacenamiento de tipo hermético, la ventaja que tiene con respecto a un almacenamiento abierto, como puede ser en una bolsa de arpillera o en una pila al aire libre, es que la propia respiración de todos esos componentes bióticos del ecosistema lo que va a hacer es ir consumiendo el oxígeno que está ahí adentro del silo bolsa y aumentando el dióxido de carbono. Y eso, digamos, que a los microorganismos y a los insectos los pone un poco incómodos. Son organismos que evolucionaron para estar en condiciones atmosféricas normales. Entonces, reducir el oxígeno que hay dentro de la bolsa es una forma de limitar, no de frenar por completo, ni de revertir procesos de pérdida de calidad, pero sí de enlentecer un poco el desarrollo de los microorganismos y la pérdida de calidad, comparado con un sistema no hermético donde el oxígeno está disponible libremente. La humedad es como que es una bisagra, entonces, como bien lo mencionaste, cuando en el momento de la cosecha tal vez las condiciones no sean las ideales, ¿entendés? Pero sí por ahí lo secamos antes de embolsarlo, porque voy a prevenir un montón de problemas y plata, porque se traduce en plata. Se traduce en plata, correcto. Sí, si tuviéramos, no sé, fuéramos a embolsar realmente un grano que está muy húmedo y sabemos que necesitamos tenerlo almacenado por un tiempo, una mercadería tan húmeda no resiste esas condiciones, sobre todo en un clima cálido. Si se pudiera secar y después embolsar, se seca, se deja enfriar un par de días, 48 horas, para que toda esa humedad se termine de estabilizar, porque también si embolsamos grano caliente podemos hacer un lío también. Un lío, sí. Entonces se tiene que secar, y una vez que está bien seco y bien estabilizado, podríamos pensar en un almacenaje más seguro en silo bolsa. Y en cuestiones estándares, finalizando, por supuesto que dependería de cada grano, ¿no? ¿Cuál es el tiempo máximo de almacenamiento de un grano para mantener ese ecosistema? Hicimos todo bien, ¿no? Para mantener ese ecosistema estable. Ajá. Bueno, como vos decís, va a depender, porque por ejemplo no es lo mismo embolsar un trigo que se cosecha a fines de diciembre con una determinada temperatura, o sea, bastante elevada, que una soja, por ejemplo, que se va a cosechar y se va a embolsar durante el invierno. O sea, si el trigo está seco, el principal problema que podemos tener debido a la temperatura ambiente van a ser los insectos. Entonces, por el lado de la humedad vamos a estar bien, pero vamos a tener que prestarle bastante atención al tema de los insectos, calar la bolsa, monitorear, ver que no haya insectos. En caso que encontremos insectos, realizar el control adecuado. Y en el caso, por ejemplo, de cultivos que se cosechan o que van a estar almacenados durante el invierno, como una soja, con la temperatura estamos bien. La humedad puede ser un problema. Exactamente, si la soja está seca, perfecto, y quizás ahí podemos tener 6 meses de tranquilidad sin problema, hasta que, bueno, volvemos a entrar en el verano y ahí tenemos que ver, el tema de los insectos y un poquito más de monitoreo. Pero en condiciones secas y con una temperatura relativamente moderada, 6 meses no hay problema. Desde ya, muchísimas gracias. A ustedes. Seguimos adentrándonos en el mundo del silo bolsa, que realmente ustedes pueden apreciar qué amplio que es. En este caso, de la mano de la investigadora Andrea Astoreta. Hongos y micotoxinas. Ese fue el tema de su disertación. Mucho para hacer al respecto. Algo que hay que tener muy en cuenta porque puede hacer que se pierda nuestra producción o en gran parte la calidad. Está regulado, hay herramientas. El monitoreo es sumamente importante, pero conocer cuáles son las debilidades y las fortalezas para no tener este problema es fundamental. Hongos y micotoxinas, ¿no? Una amenaza. Enemigos Totalmente. del silo bolsa. Y es una amenaza, bien lo planteás. Es una amenaza para la salud pública, para la agricultura, para la ganadería, para la salud en general de los animales y de la gente que consume esos granos a través de alimentos, bebidas. Que no solamente estamos hablando entonces del deterioro de la producción o de ese grano o de ese forraje, sino que estamos hablando de que se puede volver algo tóxico. No, precisamente los hongos deteriorantes no son un problema, no generan un problema más que desechar, no sé, en la heladera de nuestra casa algún producto que se nos haya echado a perder. El problema del cual estamos hablando acá es algo mayor, son metabolitos secundarios que producen los hongos en los granos y hacen que se pierdan cosechas enteras
por estar contaminadas, que se rechacen exportaciones con todas las pérdidas económicas que eso significa para un país. Y eso, esa amenaza, ¿no? ¿Es una amenaza muy latente o es algo que se puede controlar fácilmente? No, es algo latente, es algo difícil de controlar por las características de estos metabolitos. Por eso es esencial prevenirlos y aplicar todas las buenas prácticas agrícolas necesarias para mitigar las concentraciones. Desde el momento del uso o la elección en el uso de determinadas semillas resistentes a, durante todo el proceso hasta que ese grano llega a un silo, se exporta o llega a ser utilizado como materia prima para la elaboración de algún alimento. Ejemplifícame cuáles son los granos más vulnerables, si es que hay más vulnerables, cuáles son las prácticas de manejo más comunes que no deben hacerse. Bueno, yo en la charla hoy comentaba que justamente les presentaba una tríada ecológica y hablaba del hospedador. Cada hospedador, y cuando hablamos de hospedador hablamos del cereal que le va a dar lugar al hongo a crecer y a producir una micotoxina, tiene como una composición química particular que hace que se seleccione un hongo más que otro, y en función de eso se va a determinar la micotoxina que puede estar presente, sumado lógicamente a los factores ambientales, a la temperatura, a la humedad, a la actividad acuosa, al daño por insectos en este ecosistema que es el silo bolsa, del cual nos reúne acá a todos nosotros. El viento y un montón de prácticas a campo. ¿Sí? Y cuando hablamos de el silobolsa, donde va a estar en nuestro forraje, que seguramente no va directamente a la mesa o un camión, no se va a exportar, sino que lo van a comer nuestros animales, ya sea nuestra vaca lechera, nuestro animal de engorde, que es los principales destinatarios, ¿no? ¿Dónde está el riesgo y cuáles son las medidas que se pueden tomar? Porque eso está húmedo, eso es como se me hace que es más propenso tal vez. Sí. El riesgo es precisamente, y más en nuestro país, que muchas veces cuando no cumplimos las exigencias de los países compradores, lo que hacemos es consumirlo internamente. Y entonces se empieza a seleccionar cuál es la especie. Claro, ese grano que fue rechazado se lo doy a los animales. Exactamente. ¿Y a qué animales se los doy? Se lo doy a un animal cuya especie no sea sensible a la toxina que lo tiene, que está presente, ¿sí? Y otra de las cuestiones también es las famosas diluciones de lotes, ¿sí? Se mezcla un lote muy contaminado con un lote que no está contaminado y se lo damos al animal. ¿Y ahí qué puede suceder de todo? Y puede suceder, el animal se puede enfermar, el animal no aumenta de peso, rechaza la comida, tiene problemas inmunológicos, se asocian a otras enfermedades. O sea, ese problema se traslada a la agricultura, a la ganadería, a todos los aspectos. Y cuando hablamos de ese traslado a la ganadería, tal vez tengamos un problema en nuestro rodeo ganadero, que lo asociemos a otra cosa y no directamente a la nutrición. Sí, de todas maneras hoy en día se sabe mucho, se sabe mucho al respecto, y bueno, otra de las cuestiones que comentaba yo en la charla es que afortunadamente avanzamos. Nuestro país avanzó un montón desde el 2019 en adelante en cuanto a las regulaciones acerca de las micotoxinas. Nos falta un montón todavía, nos falta incorporar un montón de toxinas, sobre todo las más emergentes, que el hecho de que no estén reguladas en nuestro país no significa que no estén presentes. Pero bueno, hay regulaciones. Vos hablaste de las regulaciones en nuestro país, hoy estamos de cara en este momento a un congreso internacional, ¿no? ¿Cómo estamos con respecto a otros países y tenemos problemas que son únicos o hay países que tienen problemas que no los tenemos nosotros? El problema es generalizado y se acentúa más en los países en desarrollo que tal vez no tienen suficientes recursos económicos para controlar y monitorear los lotes en todas las instancias en las que se debería hacer. Y en cuanto a tu otra pregunta de cómo estamos, yo creo que estamos bien, pero podríamos estar mejor. Hay que sumar un montón de micotoxinas, hay que ampliar la cantidad de matrices, porque el hecho de que exista una regulación de una micotoxina en particular requiere un comité de evaluación de la composición de la matriz, el tratamiento que va a tener antes de ser consumido, el sector de la población al que se le va a dar para ser consumido, y un montón de cuestiones más, cuestiones estructurales y hasta incluso cuestiones de pruebas de diagnóstico. O sea, conforme aumenta la tecnología, que normalmente pasa en otros países y no en el nuestro, por cuestiones económicas, cada vez los métodos son más sensibles, entonces las regulaciones bajan más, ¿sí? Para eliminar el riesgo presente.
Y bueno, entonces ahí empieza a haber una brecha entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Y los países desarrollados, lógicamente, la Unión Europea es quienes tienen mayor cantidad de micotoxinas reguladas, mayor matrices y, lógicamente, una tecnología de punta en lo que se refiere a equipamientos para determinarlos y cuantificarlos. Vos hablaste de Europa como de punta en la tecnología y lo vemos porque muchas veces hay exigencias o nos han obligado a producir de una manera por las exigencias de esos países europeos. Hoy que y porque Argentina somos es un país exportadores, tal cual. Pero por el otro lado yo siempre digo que el productor, sobre todo argentino, es un productor ávido de tecnología. Y es un productor que aprende y le gusta. Cuando hablamos de maquinarias agrícolas, a todos les gusta y si pueden invierten y compran. Cuando hablamos de este tipo de problemática, ¿también es así? Sí, yo creo que sí, en la medida que el conocimiento les llegue y tarde o temprano quedan salpicados con esta temática porque nos afecta a todos y obviamente es conveniente, sí, apostar e invertir, lógicamente. Desde ya, muchísimas gracias. A vos. Muy amable. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314-427255, 426535, Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Así, de esta manera hemos finalizado con otro programa agropecuario. Les dije en el inicio, realmente mucha tecnología aplicada al agro, mucho para aprender. Realmente el productor agropecuario hoy cuenta con herramientas para llevar a cada una de sus producciones y de esta manera poder optimizar los recursos que se tienen. Pero siempre hay más. Ustedes ya saben, dentro de 7 días por este programa hay muchísima más información recorriendo a lo largo y a lo ancho del país con nuestra cámara e intentando llevarles algo de conocimiento. Nos despedimos, será hasta dentro de una semana con mucha más información. ¿Por dónde? Por AgroMP. Gracias por acompañarnos.